de su ciudad o de su nación. La iglesia que no conquista es una iglesia que no está cumpliendo con el diseño de Dios. Atención a lo que vamos a compartir. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia, una provincia romana que tenía varias ciudades. Pablo ve la visión y es sensible. Hubo otras ciudades que el Espíritu Santo no le permitió ir para predicar el evangelio. Pero la visión que ve es un varón macedonio que está en pie, que le está rogando y le está diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, el apóstol enseguida procuró ir para Macedonia, dando por cierto que Dios, dice, nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Pablo era muy sensible a Dios y al Espíritu, y entendió con sencillez que era Dios llamándole para que fueran a Macedonia y llevasen el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Filipos se había convertido en una ciudad fructífera, abundante en industria, con mucho desarrollo para los romanos. Y Dios quería alcanzar la ciudad y estaba invitando a Pablo a tocar Europa. Qué interesante es que le da una visión y Pablo, obediente, se apresura para ir a Macedonia. De inmediato zarpó a Troas, fue directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos. No tenía la facilidad que hoy tenemos de tomar un avión y moverse en unas cuantas horas. El hombre tenía que tomar un barco y movilizarse en barco en momentos tempestuosos y de peligro. Fue difícil para el apóstol, pero llegó a Filipos. Filipos es la primera ciudad de la provincia de Macedonia de su tiempo, y estuvo algunos días allí en la ciudad. Y esta mañana me propongo enseñarles a ustedes lo que es el trabajo profundo de un hombre apasionado, de un hombre que entendía el reino, que se da cuenta el valor que era para la obra de Dios, y entró a Filipos y tocó los tres niveles de la sociedad rápidamente. El hombre tenía una entrega para Dios. Era un apasionado por el evangelio, por la predicación. Las sociedades del mundo han sido divididas en alta, media y baja sociedad. Digo el mundo.
Porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Todos somos iguales. Ricos y pobres, blancos y negros. No importa la posición, ante los ojos de Dios usted y yo somos iguales. Pero ante los ojos de los hombres no. Los hombres hemos establecido clases. Y eso está muy marcado. En la sociedad está muy marcado. En cualquier sociedad del mundo se puede apreciar sencillamente la alta sociedad, la gente encumbrada económicamente, la media sociedad que lucha pero que están con un mejor estatus, y la gente pobre y hasta gente en miseria. Usted lo puede ver fácilmente en Honduras, pero está muy marcado en cualquier nación del mundo. Vamos a ver cómo un hombre de Dios alcanza los 3 niveles de una sociedad y lo que debe ser en el año del fruto un ministerio alcanzando su ciudad para Cristo Jesús el Señor. Tiene que ver mucho la entrega de un hombre, el conocimiento que un hombre tenga de Dios, pero a su vez el deseo de tocar esa ciudad para Cristo. Vamos a ver en primer lugar la salvación de Lidia. Lidia era de alta posición. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Quiero introducir esta porción porque es interesante. En Filipos no había una sinagoga donde solía Pablo enseñar la palabra y predicar el evangelio. ¿Por qué no había una sinagoga? Porque una sinagoga se componía por lo menos con 10 hombres judíos, y no lo sabía. Así que no había sinagoga. La gente se reunía a las orillas del río para orar y para adorar. Pablo, siendo un misionero, consciente de su llamado, de su responsabilidad, de su entrega a la obra de Dios, él pudo quedarse descansando en un hotel o en una casa alquilada, pero se fue al lugar donde la gente adoraba. Él quería estar entre la gente que amaba a Dios y que adoraba a Dios. Dice que solía hacerse la oración junto al río, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es que cuando usted tiene adentro a Cristo, cuando usted tiene la vida del evangelio, usted no puede estar callado. Usted habla y no para de hablar, porque tiene vida. Usted quiere compartir de Cristo. Habla en su casa, habla en el trabajo, habla en la calle, habla en los grupos, habla por todo lado, porque usted tiene la vida de Jesús en su corazón. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Abrió el corazón de ella. La mujer se volvió sensible a las palabras de Pablo. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa
y posad, y nos obligó a quedarnos. Siendo una mujer de alta sociedad, estaba hambrienta de Dios. Fue a buscar cómo adorar a Dios a la orilla del río. Pero en la orilla del río había un hombre astuto que amaba hablar de Cristo, y comenzó a hablar, y el Espíritu Santo abrió el corazón de ella, y las palabras de Pablo cayeron como agua en tiempo de sequía. La mujer se entregó a Jesús, se bautizó toda su familia, y no solamente eso, dijo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Disfrutó tanto la compañía de Pablo y sus compañeros que los quería tener cerca para seguir oyendo el evangelio. Pero me gusta el detalle que se bautizó ella y se bautizó su familia. ¿Por qué su familia también fue bautizada? Por la influencia de Lidia. Por la influencia de Lidia. Debe ser este el trabajo de todos: el luchar porque nuestra familia se salve, el luchar porque nuestra familia se convierta, se bautice, se discipule, crezca y se conviertan en líderes en la casa de Dios. Pero se nota que ella era una mujer de influencia, era una mujer de alta sociedad, vendedora de púrpura, vestidos finos que solamente gente de alta sociedad podría comprar. Pero ella tocó a su familia. No solo se bautizó ella, se bautizaron todos. Debe ser el espíritu verdadero de una iglesia que tiene anhelos de alcanzar una sociedad. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, toda tu raza debe ser conocer a Cristo Jesús el Señor, bautizarse y entrar en un proceso. Dígalo: yo y mi casa serviremos al Señor. Dígalo fuerte: yo y mi casa serviremos al Señor. Hay una promesa, pero nosotros tenemos que hacer valer esa promesa. Una vez que logró que su familia se convirtiera y se bautizara, también logró que Pablo y sus compañeros como Timoteo y Silas se quedaran con ella en casa. Y estuvo en la casa de ella por varios días. ¿Qué estaba haciendo Pablo ahí? Fue invitado por un varón macedonio en una visión para predicar a Cristo. Una vez que salvó a Lidia y a su familia, se considera que en la casa de Lidia dio inicio la gran iglesia de los filipenses. La iglesia que Pablo amó. La iglesia que Pablo amó más que cualquier otra de las iglesias. Estuvo poco tiempo allí, pero los amó profundamente. Pero también la iglesia amó a Pablo. Y es que esa es la grandeza de una iglesia, de un ministerio, de un pastor dispuesto a amar a la gente, de entregarse a servir a la gente, de vivir para la gente. Pero una iglesia que también ama al pastor y a su familia. Es una iglesia que será sólida, fuerte.
A todas las iglesias Pablo los exhorta. Exhorta a los corintios. Exhorta a los tesalonicenses. A la iglesia de los Gálatas. Y les habla fuerte, con contundencia. Pero no ve una exhortación para los filipenses. Porque amó a esa iglesia. Les habla con amor, con ternura. Fue la iglesia única que ayudó a Pablo cuando estaba preso en Roma y ya listo para morir. La iglesia siempre mandó ayuda a Pablo. Se identificó con él. Pero esa bella iglesia nació con una mujer de alta sociedad, a quien Dios le abrió su corazón para oír las palabras de Pablo, bautizarse, bautizar su familia, recibirlos en casa y obligarlos a que se quedasen allí. Ya había pegado el primer golpe. Pero en segundo lugar, veamos la liberación de una mujer con espíritu de adivinación. Esta mujer es de baja sociedad. Yo quiero que me entiendan y no malinterpreten. Son las divisiones que los hombres hacemos, no lo que Dios hace. Pero esta mujer era una esclava de la adivinación. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Es un espíritu pitón. Era una pitonisa que adivinaba y daba ganancia a sus amos. Era una esclava de la adivinación. El maligno la había atrapado, la había gobernado. Y daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué pasó aquí? La mujer escuchó hablar a Pablo. El hombre convincente con una capacidad de oratoria. Pero se dio cuenta que Pablo y Silas eran verdaderamente hombres de Dios. Pero Pablo no soportaría la salamería ni las palabras de la mujer, porque Pablo sabía quién era la mujer, a qué se dedicaba. Pero veamos aquí, cuando queremos alcanzar una ciudad, un barrio, una colonia, debemos entender que vamos a hacerlo con el poder del Espíritu. Pablo dijo en cierta ocasión: cuando yo vine a ustedes, le dijo a los corintios, vine con temor y temblor, y no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder y demostraciones del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Cristo Jesús. El hombre tenía poder. Un aplauso fuerte, pues. El hombre tenía poder, tenía autoridad. Eso se requiere en el mundo espiritual. Por eso el ayuno, por eso la oración. Hay fuerzas malignas
que solamente bajo el poder y la unción de Dios nosotros podremos salir adelante. ¿Estos son hombres del Dios Altísimo? ¿Era cierto? Sí. Pero no necesitaba Pablo encontrar a una persona que proclamara por él. Le molestó, pues afectaba mucho. Lo decía continuamente. Era una aduladora. Y la adulación no es buena para nadie. A Pablo le molestó. Y se dirigió a ella. Y con enorme autoridad, la autoridad que Dios le ha dado a usted, la autoridad que Dios le ha dado a usted, ¿cómo? ¿Qué palabras usó Pablo? Las palabras que usaba Jesús. Te mando, no te pido, no te ruego, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. No es cuestión de que espérate o no salgo, o quién eres tú para ordenarme. El hombre tenía autoridad, producto de su relación con Dios, producto de su intimidad con Dios. Solo recuerdo ahí por el capítulo 18 del libro de los Hechos, aparece unos exorcistas que quieren liberar a un hombre endemoniado y decían: en el nombre del que predica Pablo, ve fuera. Y el demonio que estaba en el hombre dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quién diablos son? No, lo de diablos yo se lo pongo. ¿Ustedes quiénes son? Y se lanzó sobre ellos, los arañó y los mandó desnudos y arañados. Pero ¿por qué les hablo de esto? A Jesús conozco. Los demonios saben diferenciar quién tiene y quién no tiene la autoridad. Ellos ven la gloria de Dios en el que tiene la autoridad y ven que aquel que no tiene nada lo reprende, se le lanzan encima. Pero si la gloria de Dios está en ti, podrás decir: te mando en el nombre de Cristo, sal fuera. Esto es bueno. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Es una voz es un mandato, es una voz de autoridad, de poder. ¿Qué está haciendo Pablo? Estableciendo el reino de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echan fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Pero dice: echarán fuera demonios. Los demonios que lo han atacado a usted, que lo han perseguido y que lo tienen tirado en el piso, usted tiene que levantarse y echarlo fuera de su vida en el nombre de Jesús. Pablo está estableciendo el reino de Dios. Y cuando establecemos el reino de Dios, tenemos que estar revestidos de autoridad. Por eso el texto de Jesús a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero dice: pero recibiréis poder.
el dunamis de Dios, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pablo era un hombre de poder, de autoridad, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles sus ropas, ordenaron azotarles con varas. Pablo decía: somos un espectáculo al mundo. Se agolpó el pueblo contra ellos. Este es un evangelio poderoso. Había temor en las multitudes. Pablo y Silas atemorizaron a una ciudad. Le rasgaron sus ropas y los azotaron con varas. ¿Sabe usted que le pegaban 40 azotazos menos uno? Agarraban una vara y le daban con violencia 39 varazos en la espalda. ¿Pero qué importaba? Venían de liberar a una esclava de adivinación. Venían de tener una experiencia con Lidia. La moral era alta. El corazón estaba abierto. Los 39 varazos no importaron para ellos. Y después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en cepo. Tenemos una foto de lo que es un cepo. Un cepo podría hacerlo así. Había cepos donde tenían la cabeza y las manos, pero hay otra foto allí que tiene los pies en cepo. Algunas veces tiene la cabeza y en esta posición y los pies en cepo. Una condición terrible. Eran maltratos. Era una humillación para una persona que solo estaba predicando el evangelio, que solo había liberado a una mujer de adivinación, de un espíritu inmundo. Y yo creo que nosotros necesitamos ese poder. Hay que recuperar ese poder perdido. Hay que hacerlo, porque nuestra sociedad es ocultista. Por doquier ve brujos, santeros, agoreros, pitonizas, por todo lado, centros de adivinación. Me dijo una vez una hermana: pastor, hay una bruja frente a mi casa y dijo que va a destruir al grupo familiar y está llorando. Y le dije: ¿tiene miedo esa vieja a usted? Le digo: ore, levántese, haga ayuno de oración. La primera que se va a ir de ahí es ella, en el nombre de Jesús. Le digo: usted tiene más poder que ella. Sobre usted está el poder de Cristo, del Espíritu.
Y yo estaba un año en Belice. Y en Belice encontré una mujer. Me dijo: pastor, soy hondureña. Yo era bruja. Y escuché la llamada que le estoy hablando. Escuché una llamada donde usted le dijo que tenía más poder que la bruja misma. Y dije yo: ¿qué estoy haciendo en este equipo si es perdedor? Se convirtió a Cristo, ahora era una líder en Belice. Ni los brujos del mundo pueden con el poder que tiene usted. Jehová de los ejércitos está en usted. El poder del Espíritu está en usted. La gloria de Dios está en usted. En usted hay poder, hay autoridad, hay unción. Todo el libro de los Hechos nos narra de historias de personas que fueron liberadas. Los apóstoles tienen autoridad contra el infierno. No importó las varas, los golpes, el maltrato, la humillación. Le pusieron los pies en cepo, pero la mujer fue libre. La mujer fue libre. Y de eso se trata la vida cristiana. De eso se trata. Quiero que entiendan que en usted hay un poder, poder, poder. Dice la palabra: irán de poder en poder, de gloria en gloria. Y no hay fuerza en este mundo más grande que la de Dios sobre su vida. Y para poder operar en el mundo espiritual, en nuestros barrios y colonias, tenemos que usarlo. Del 14 al 27, en ayuno y oración, ungiremos los barrios y colonias de la ciudad de San Pedro Sula. Y declararemos en los barrios y colonias que son para Cristo Jesús el Señor. Habrá un rompimiento y habrá un impacto de Dios en nuestros barrios. No son los brujos y santeros que puedan detenernos. ¿Quién tiene miedo? Les hablo para que ustedes sepan que estamos en el equipo ganador, en el equipo con el Dios que nunca ha perdido una batalla. Él es el gran yo soy, el todopoderoso. No hay nadie como Él. Y en el mundo espiritual te vas a enfrentar a estas situaciones. Hay lugares, escúchalo, hay territorios. Por eso Jesús habló de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, espíritus territoriales. Hay territorios dominados por la droga, por la prostitución, dominados por el homosexualismo. Siempre hay espíritus que dominan un territorio. Y donde usted vea mucha droga, ahí hay un principado de droga. Donde vea prostitución, hay un principado de prostitución. Por favor. Hay un principado de iniquidad. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Clamar a Dios, declarar. ¿Quién eres tú, gran monte? Será reducido a llanura en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Vas a caer delante de Dios en el nombre de Cristo. No hay fuerza en el mundo capaz de resistir la presencia y la gloria de Dios. Y el trabajo de una iglesia es la iglesia la que ejecuta, la iglesia que influye, la iglesia determinante. Nunca olvido que en las Carnitas había un imperio inmundo. ¿Recuerdan en la zona viva?
Había un imperio de iniquidad ahí. Y nosotros pasábamos por ahí en autos y lanzamos aceite y decíamos: serás quitado en el nombre de Cristo, imperio de maldad. Se van a ir de este lugar en el nombre de Jesús. Ahí está Power Chicken. Se cambió todo. Era un ambiente de drogadicción, de prostitución, de maldad. Porque no hay nada que esté de pie. Dice Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, contra la iglesia de Cristo. Tu generación, le dijo a Abraham, van a poseer la puerta de sus enemigos. ¿Cómo podemos lograr el crecimiento en la ciudad? Y yo les comparto esto para la generación que no sabe lo que sucedió en los años 90, cuando comenzó el movimiento espiritual en la ciudad de San Pedro Sula. San Pedro Sula es de las ciudades del mundo con mayor porcentaje de crecimiento cristiano. Alguien da un gloria a Dios por eso. ¿Cómo comenzó esto? La ciudad estaba llena de ocultismo. Los medios de comunicación tenían santeros, brujos, agoreros. Los medios de comunicación están dominados, minados. Los santeros ungían a los jugadores de fútbol, a los presidentes, a los presidenciables. Esta era una mafia de ocultismo. Pero salimos con las iglesias. ¿Están oyendo? Salimos un día todas las iglesias a darle 7 vueltas a la ciudad. Y en la última vuelta a hacer declaraciones y a gritar. Los brujos salían echando saumerios y maldiciendo. ¿Qué podían hacer? Había una iglesia viva dando vueltas alrededor de la ciudad. Y ahí comenzó el crecimiento. Ahí comenzó el crecimiento. Porque había existido un dominio. Un dominio. Por eso Pablo llegó a Filipos. Y quien gobernaba era un espíritu de adivinación. Pero cuando llegue el poder, la mentira tiene que desaparecer. La debilidad tiene que desaparecer. Y establecer el reino de Dios con autoridad. Te mando en el nombre de Jesucristo. No te pido permiso, no te estoy solicitando, te estoy mandando que salgas de ella en el nombre de Jesucristo. Y el demonio salió. El impacto quedó. Número 3, la salvación del carcelero de Filipos. Se considera que ese hombre era de un lugar, no era de alta, sino de media. De media. Pero a medianoche, estando Pablo y Silas con sus pies y sus manos en cepo, al diablo se le olvidó amarrarle la lengua. Y como tenía la lengua libre, comenzaron a cantar himnos y los presos los oían. Y la alabanza es un poder. Los demonios tiemblan cuando se alaba a Dios. Estás en conflictos, alaba. Estás deprimido, alaba. Estás oprimido, alaba. Los demonios no soportan la alabanza. La alabanza. Cuando David tocaba el arpa, el demonio que estaba en Saúl huía. No podía estar en la presencia del que tocaba y cantaba para Dios. Llega a lugares de cristianos, son todos tétricos. Todos tétricos. Visita una radio maravillosa como Estéreo Fiel. Póngala a todo volumen, que suene en la casa las 24 horas del día, que los demonios puedan. Fíjense que un día yo le subía la música. Había una muchacha que estaba trapeando ahí. Le subía una música fuerte, viva, de esa música de restauración. Y cuando la muchacha que estaba trapeando le dijo, empezó a gritar,
Fuera en el nombre de Cristo, demonio. Fue liberada. Porque los demonios no soportan la alabanza que es para Cristo Jesús. Vamos, levante Estéreo Fiel a todo volumen en su casa. Que se escuche en los dormitorios, que se escuche en todo el barrio de su casa. Amén, aleluya. Que no se escuchen pleitos ni discusiones. Que se escuche alabanza para Dios, adoración para Dios. Se trata de eso. Pablo y Silas estaban presos, sus pies en cepos, pero su lengua estaba suelta. Dice, orando Pablo y Silas, orando. La oración es un poder que mueve montañas, que desata la gloria de Dios. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, mientras ellos oraban y cantaban, sobrevino de repente un gran terremoto. No era un terremoto para destruir, no. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De todos se soltaron. Se rompieron los cepos de Pablo y Silas. Las puertas se abrieron. Porque no era un terremoto común y corriente. Era un terremoto de la gloria de Dios que sacudió los cimientos de la cárcel, que tiró las cadenas de todos. Vamos, un par de hombres impactaron una ciudad. ¿Qué no puede hacer un ejército de hombres y mujeres? Alcanzando una ciudad, comprometidos con Dios, amando a Dios con todo el corazón, dispuestos a provocar un cambio en la ciudad. Eso me gusta. Dios estaba comprometido con ellos porque ellos estaban comprometidos con Dios. Es fácil en la crisis desanimarse, abandonar todo, volver atrás, resentirse con Dios. Pero Pablo y Silas no eran ese tipo de gente cobarde. Comenzaron a orar porque sabían que la oración era su poder y la alabanza era su victoria. El terremoto lo produjo Dios. La gloria descendió. La cárcel se abrieron las puertas. Las cadenas de los presos cayeron. Dios estaba allí atestiguando que Pablo y Silas eran gente suya. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Se iba a matar porque si los presos se le hubieran huido, realmente el hombre era muerto. Le cortan la cabeza. Se iba a matar. Ahora, ¿qué acontecimiento tan poderoso fue ese? Que las puertas de la cárcel están abiertas. Las cadenas se cayeron de todos los presos y ninguno se movió. ¿Qué cree que pasaría si abren las cárceles del Pozo? Las puertas del Pozo. Estampida de búfalos. Pero como la presencia del Espíritu Santo estaba gobernando, nadie se movió. Nadie absolutamente se movió, porque era un movimiento del cielo sobrenatural para demostrarle al carcelero quién era Pablo y quién era Silas, pero más quién era el Dios de Pablo y Silas. ¡Aleluya!
Pero también nos enseña que en el tiempo de la crisis lo peor que puede sucedernos es bajar la cabeza y ponernos a llorar y autocompadecernos por lo que sufrimos. No, en el tiempo de la crisis, de la tormenta, de la dificultad, es cuando debemos cantar, alabar, orar, gemir y esperar en lo sobrenatural de Dios como respuesta. Se habla de que hoy una historia hermosa de una embarcación que comenzó a ser sacudida y venía un hombre de Dios fuerte allí en la embarcación y había una desilusión. Se creyó que la embarcación naufragaría y que todos morirían, y él comenzó a escuchar un canto en medio de la tormenta y de la crisis y los gritos. Escuchó un canto al unísono de hombres y bajó. Los hombres remaban, porque ante los barcos habría que tener un montón de hombres remando. Remaban. Eran moravos cristianos cantando en medio de la tormenta, cantando, adorando al Dios de nuestra salvación. De que quítese usted ese manto de aflicción, de crisis, y vístase de gloria de Jehová de los ejércitos, y cante y alabe al Dios que está vivo, al Dios que está con usted, al Dios que puede levantarlo, transformarle sus situaciones. Allí estaba el hombre listo para matarse. Y Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Qué entendió ese hombre? Que lo que había sucedido lo propició la oración y el canto de Pablo y Silas, nuestros misioneros. ¿Por qué cayó temblando, postrado a los pies de Pablo y Silas? Por eso. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree. Vamos todos, fuerte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos otra vez. Tú y tu casa. Aleluya. Si te salvas tú, tu testimonio puede tocar la vida de tu familia. No importa cómo sea tu familia, no importa lo que haya vivido tu familia, no importa el pecado en que se hayan desarrollado, la promesa es promesa y tu casa se salvará. No la veas como está ahora, mírala como será en el futuro. Una casa restaurada, una casa a la que Dios le va a restituir lo que el diablo le robó. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todo lo suyo. Yo quiero, mire, este es el evangelio de Cristo. No es el evangelio pasivo, parsimonioso, es el evangelio determinante, de influencia, para tocar vidas, para alcanzar a otros. No importa lo que nos toque atravesar, que nos desprecien, que se burlen, que nos maltraten, si el fin se logra tocar a otros para Cristo. Los llevó a su casa y Pablo, herido, maltratado, con Silas sangrando de la espalda,
porque eran bestias golpeándoles. No les importó. Comenzaron a hablarle de Cristo a su familia. Su familia se convirtió. Y luego el mismo carcelero impactado, les lavó las heridas. Les lavó las heridas. ¡Qué evangelio! ¡Qué gloria la de un hombre como este! Enseguida se bautizó él con toda su familia. Dice, con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Nosotros tenemos en el año del fruto una oportunidad, la de salvar nuestra familia. No importa cómo sea nuestra familia. No importa. Tiene que haber un amor más grande para nosotros. Somos responsables ante el cielo. Con esas 3 personas que salvó Pablo y familias, levantó una poderosa iglesia a la que amó. Tocó los 3 niveles de la sociedad rápidamente por la pasión que llevaba dentro. Entonces esta mañana yo quiero desafiarlos a ustedes como miembros de esta casa. Ustedes no pueden seguir la mística del año pasado de ser fríos, sombríos, de andar por las orillas. Aquí tiene que pasar algo. O se meten o los mete Dios, pero seguro que los van a meter. Y vivir el evangelio. Levantar las familias. Ve que la familia de Lidia se convirtió, se bautizó. Ve que la familia del carcelero se convirtió, se bautizó. Se regocijaron de haber creído en Cristo. Ese es el evangelio, iglesia. En el año de fruto hay que darlo. Hay que movernos en las dimensiones que no nos hemos movido y protagonizar y convertirnos en instrumentos de Dios. ¿Usted cree que digo esto porque yo soy el pastor? No. Y cuando yo me convertí, amado, yo me convertí en la iglesia cuadrangular del barrio Suyapa, en la 13 calle, 8ª avenida, arriba. Y yo me montaba un equipo de sonido como este y venía a predicar al Parque Central, al kiosco, todos los domingos. Comía en la mañana la palabra y en la tarde venía a predicar. Y de ahí, no conforme con eso, me iba a una esquina del Parque Central de la ciudad. Este negrito ha sido un predicador de niño, apasionado, y a Dios le gustó. A este le voy a abrir los estadios. Como es fiel en las esquinas, mejor le voy a dar los estadios, dije, para que se dé gusto predicando el evangelio. Porque si somos fieles en las cosas pequeñas, Dios nos lleva a las cosas mayores. ¿No les parece a ustedes? Aleluya, maravilloso. He tenido una pasión por predicar durante toda mi vida. Yo quiero que ustedes la tengan. Vamos, que este año sea diferente para cada uno. Que haya una definición en su corazón, una elección por Cristo, por servirlo. Hoy día estoy cansado de ser pasivo, estoy cansado de calentar una silla, de no ser nada en esta casa, solo un asistente. Quiero ser protagonista. Quiero que familias se salven a través de mi vida, de mi testimonio, de mi trabajo, de mi amor, de mi entrega. Mientras usted reposa, familias se destruyen. Familias se destruyen. Este año, en los próximos 3 meses,
Vamos a ver familias venir a Cristo. Y cuando vean a familias venir a Cristo, ustedes se acuerden de lo que les estoy diciendo hoy. Hoy domingo, hoy es 5, ¿verdad? 6. Estoy atrasado. 6. Acuérdense lo de este domingo 6 de enero. Van a ver ustedes familias venir a los pies de Cristo Jesús. Ustedes van a tocar familia, ustedes van a ser instrumentos de Dios. Una gracia de Dios va a fluir, un espíritu misionero va a fluir para hacer misiones adentro en la ciudad, y una unción sobrenatural, una gracia para tocarlos. Ustedes tendrán esa riqueza. Pónganse de pie. Padre, te bendigo esta mañana. Voy a hacer 2 llamados rápidos. La gente que desea entregar su vida a Cristo. Si usted entrega su vida a Cristo, lo más bello que va a pasar es que vendrá su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, sus nietos. Vendrá una generación atrás de usted. Con usted comienza una nueva etapa, un nuevo día. Vamos, vamos. Dios te necesita. ¿Alguien desea entregar su vida a Cristo o reconciliarse con Dios? Ore conmigo. Dígalo fuerte: Señor Jesús, te entrego mi vida esta mañana. Señor, perdóname y sálvame, Jesús. Amén. Levante la mano quien oró conmigo para salvación. Arriba las manos. Reconciliación. Que Dios lo bendiga, hijo. Dios lo bendiga. Quiero que la gente que oró conmigo para salvación, reconciliación, venga, 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 por favor. Queremos orar por usted. Vamos. Salga de su silla y venga. Venga con toda confianza. Denle un aplauso a Dios. Dios va a hacer cosas grandes en su vida y en su familia. Se lo voy a declarar. Usted va a ser un instrumento de Dios. Posiblemente su vida no ha sido agradable, pero Dios la cambia. Y usted será una luz en su casa, una antorcha encendida. Cuando vean lo que Dios va a hacer en usted, toda su familia querrá estar aquí. Lo bendigo ahora. Vamos. Hay 3 personas más que necesitan urgente venir a Jesús. 3, urgente. Vamos, vamos. No hagan esperar a Dios. Corran. Es una oportunidad del cielo para ustedes. Y venir a Jesús es un honor. Me falta un hombre. Es un hombre que tiene su familia en crisis. Pero Dios te dice esta mañana: yo voy a restaurar tu familia. Y tu crisis se convertirá en bonanza. Si lo puedes creer, al que cree, todo le es posible. Salga ese hombre rápido. Muy bien. Aleluya. Les bendigo. Vamos a ir con ellos. Vamos, les bendigo. Declaro que su familia será restaurada. Y todo lo que podamos hacer para ayudarle nos dará mucho gusto. En el nombre de Jesús. Acércate. Abrázalo ahí. Bendigo su vida. Espíritu Santo sea sobre ellos con poder. Los abrace, los perdone, los transforme y los convierta en gente bendita para esta casa. Vamos a ir con ellos ahora. Hijo, llévalos. Vamos a ir con ellos. Ayúdalo, ayúdenlo ustedes. Vayan unos a ayudar, porque parece que la gente de consolidación no está toda hoy. Están vacacionando todavía.
Vamos. ¿Cuántos quieren ganar a sus familias para Cristo? Corran al altar. Vamos a hacer una oración por las familias. Todos los que quieren ganar a sus familias para Cristo, venga. Venga. Es una mañana linda para abrir el corazón y para decirle a Dios: dame gracia, gracias. Ganar a la suegra para Cristo, al suegro. Ganar a todos para Jesús. Cántalo. Alaba a Dios, alaba a Dios, Alaba a Dios. Vamos. alaba a Dios, alaba a Dios. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Su espíritu está aquí para Él dar trabaja vida. para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba. Levántate, pueblo, levántate en el nombre de Jesús. Necesitan entender que Dios será cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Él está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Alaba. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Arriba sus manos. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Es un momento lindo para abrir el corazón y clamar por la familia. Vamos. Espíritu Santo, ven sobre ellos. Que haya una gracia sobrenatural sobre ellos. Una unción, un poder y autoridad para quebrantar las fuerzas del mal en los territorios, para derribar, para destruir, para arrancar lo que no es tuyo, para sembrar, para edificar lo que viene de ti. Úsalos como instrumento de cambio en sus propias familias y en las familias de otros. Que tu gracia
corra como un río sobre ellos. Impúlsalos a tocar a otros, a alcanzar a otros, a ser instrumentos de cambio, de transformación, como Pablo tocando a Lidia, a la mujer de adivinación, al carcelero de Filipos. Danos esa habilidad y esa capacidad para alcanzar familias completas. Declaro que familias completas vendrán a esta casa, que el poder del Espíritu Santo a través de su gloria salvará familias tras familias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, capacítalos, adiéstralos para la batalla, muévelos en el poder de tu Espíritu. Que fluya tu unción, que fluya tu poder. Vamos, tú tienes el poder de Dios, tú tienes la autoridad de Dios. Vamos a hacer restauraciones de familia en los territorios. Vamos, es una idea del cielo. Hay que rescatar las familias. Si rescatamos la familia, rescatamos la ciudad. Y si rescatamos la familia, rescatamos a la nación. Rescata a las familias. Profetizo transformación en la familia. Que este pueblo levantará bandera y provocará un impacto en los barrios y colonias. Todo lo que Satanás ha hecho será derribado y destruido. Despierta ánimo en ellos, fuerza, poder, inspiración para hacer lo que esta mañana tú nos has enseñado. Vamos, van en las fuerzas de Dios, van en el poder de Dios. Ven, Espíritu. Dilo, salva a mi familia con fuerza, salva a mi familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu casa. Hazlo, Dios. Hazlo, Dios. Levante la voz, dígalo, salva a mi familia. Y ayúdame a salvar la familia de otros. En el nombre de Jesús. Dígalo con fuerza. Amén. Linda mañana, preciosa mañana. Les abrazo. El próximo domingo vamos a invitar familias. Quiero que me hagan ese trabajo. Únete hoy a esta gran familia que abre sus brazos llenos de amor. Nuevos horizontes hay para ti. Fe, esperanza y paz de Dios. Queremos sembrar hoy en ti. Ministerio Internacional La Cosecha, sembrando vida en ti.